¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Voces, el podcast de Silver Lab. Hoy tenemos un episodio muy interesante porque tengo un invitado al cual admiro. Lo sigo hace bastante en sus redes, tiene más de 370.000 seguidores en Instagram y muchísimos también en LinkedIn. Lo quisimos invitar porque es un caso real de reinvención. Siempre hablamos un poco de la idea esta de en la segunda etapa de la vida revisarse, ver cuál es nuestra nueva identidad, poder trabajar en algo nuevo, poder investigar a ver si tenemos ganas de algo que nos quedó pendiente. Y quiero presentarlo a Horacio. Horacio Velotti, bienvenido. Muchas gracias. Un ¿Cómo honor. estás, Horacio? Bien, gracias. Para Muchas mí gracias por invitarme. fue una sorpresa que hayas aceptado estar acá porque la realidad es que tenés una agenda súper llena y que hayas creído en mí, para mí es algo muy importante, así que gracias nuevamente. Gracias a vos. Bueno, Horacio viene de una carrera corporativa extensa, ahora nos va a contar un poco más, y en un momento de su vida, alrededor de los 50 años, él dijo, pateó el tablero, vamos a decirlo así, y quiso intentar algo nuevo y se capacitó, estudió afuera, él es coach, hoy tiene coaching en Argentina y en el exterior. Ujú. Y la realidad es que los que no lo siguen en Instagram, háganlo porque ahora después vamos a poner acá abajo tu dirección porque es un libro. Cada episodio de él o cada post que él sube yo lo leo con mucha atención porque viste que das como en los temas que uno quiere escuchar. No sé, por lo menos a mí me pegás en todos los temas que me gustan escuchar. Tiene una mirada muy profunda. Bueno, Horacio, bienvenido. Contame un poco cómo arrancó tu carrera. Bueno, mi carrera tuvo una bisagra muy importante que creo que lo vamos a hablar al final, que tenía que ver con el arte. A mí me hubiera gustado ser un pintor y bueno, había determinadas cosas en aquella época que no eran discutibles, digamos. Los Por lo mandatos, tanto, bueno, ¿no? claro, los mandatos, una casa italiana donde a ver, el culto al trabajo, el esfuerzo, en una época en la que un llamado a Italia tardaba 5 horas en llegar y nada, era otro mundo, definitivamente otro mundo. Pero bueno, empecé trabajando en cosmética, en una compañía chica, primero en la parte de ventas, era vendedor, eh, vendía, vendía en los hospitales una cosmética de tratamiento. Y era tremendamente cabezón y caprichoso. Si yo de esos hospitales salía con una venta sí o sí, atendía cosmiatras y vendía cosméticas de tratamiento. Em, Después, fruto de la ayuda de un familiar, entré en una compañía multinacional alemana en el área de compras, una compañía que estaba aterrizando en Argentina. Em, Después pasé a otra más y a otra más. En realidad trabajé en 3 compañías diferentes, las 2 primeras se fusionaron y hoy en día es una compañía independiente y la otra fue la mayor parte de mi carrera. Fue creo, 16, 17 años por ahí, más o menos. Y ahí llegué a ser director regional de abastecimiento y tenía varios países y demás. Eso es. Así empezaste. Estaba pensando qué loco estar yo entrevistando a alguien que esté hablando de sí mismo cuando no hablas mucho de vos en tus redes. Esto es como una oportunidad que me diste que la tengo que valorar mucho porque no es fácil por ahí para alguien no sé, abrirse, ¿no? Digamos, por ahí cuando vos das consejos, no sé si cómo explicar, pero que das enseñanzas y nos dejas a todos pensando. Y ahora abrirte así es súper valorable. Con todo gusto. Bueno, Sí, en qué momento vos dijiste, bueno, esto no va más? mira, había como una especie había 2 cosas. Había como un run run atrás mío en mi cabeza que me decía, Horacito, esto se va a terminar en algún momento y te estás haciendo el distraído y no estás preparando el día después. Pero ahí yo tendría unos 48, 49 años. Bueno, un día ocurrió algo dentro de la compañía
De hecho, la compañía se fusionó, se vendió, de hecho, un takeover de un grupo local, y mi trabajo como tal desapareció, porque ellos tenían el management, los términos que ellos me ofrecían no me resultaban convenientes, el grupo me decía que si quería permanecer me tenía que mudar a Polonia, República Checa o Indonesia, y no era programa, mis hijos eran universitarios, los tres, y claramente yo no me iba a mudar solo, porque los padres no abandonan el nido, ¿no? Uno los prepara a los chicos para eso. Entonces, claramente, bueno, me fui del grupo. Después, si querés, hablamos de cómo me fui emocionalmente. Pero en términos laborales, un amigo, un compañero mío, empezó a trabajar en lo que él ya hacía, que era búsqueda de ejecutivos. Tuvo la amabilidad de ofrecerme un espacio ahí, yo lo tomé y empecé a entrevistar. Las primeras entrevistas hacía yo, fruto de que no tenía una experiencia tan sólida como para empezar a identificar. Pero bueno, como fueron varios años, fueron muchísimas entrevistas, con el tiempo fui perfeccionándolo y fui mejorando mi calidad. Yo buscaba otra calidad de entrevista, ellos pudieran poner sus fortalezas arriba de la mesa sin sentir el pánico de que yo estaba tildando su currículum, ¿entendés? Y ahí, por sugerencia de mi esposa, siempre tienen sugerencias muy interesantes, nos conocemos desde los 10 años, para darte una idea. Mirá. Tengo 70, hace la cuenta. Te voy a invitar otro día a que me charles de eso. Okay. Y bueno, estudié coaching me anoté en 2 lugares que no me gustaron, y por momentos dudé que era coaching lo que tenía que estudiar. Pero finalmente di con Leonardo Wolk, que es una eminencia, tiene varios libros escritos, es un psicólogo que además es master coach. Está vigente, lo pueden buscar en las redes, tiene libros. Como psicólogo, él me dio como una especie de pátina muy particular en términos del trabajo. Fue un año intenso, con mucho trabajo, mucha dramatización y grabación de las entrevistas, de las sesiones. Certifiqué en Argentina, después certifiqué internacionalmente, que es un examen que hoy en día se puede dar virtual, que son creo que 3 horas, cerca de 250 preguntas, pero bueno, hoy en día es mucho más accesible. Y a partir de ahí empecé a trabajar, mientras hacía las entrevistas empecé a trabajar como coach. Hasta que un día, bueno, la agenda me ganó, y hoy hace ya 10 años fácil que solamente trabajo como coach en personas, en individuos, en equipos, en empresas consolidadas, grandes, y empresas jóvenes, emprendedores, empresas muy jóvenes. Que hay una empresa en particular que son 3 socios, el mayor tiene 30, y las 20, 25 personas que trabajan ahí adentro tienen entre 20 y 30. Entonces la pregunta fue, ¿por qué yo? Y tenía que ver con la edad. Y yo armonizo hoy reuniones entre ellos, ¿no? Básicamente las modero, no es que intervengo, si me interesa que ellos intervengan, y ir moderando y ordenando los diálogos para orientarlos al negocio. Mi estilo de coaching tiene que ver con lo corporativo, con los negocios, con los resultados. Me encantan las métricas. Qué interesante ese chico que empezó vendiendo y que no se iba de un lugar sin vender algo a pasar a esto que nada que ver. ¿Tuviste miedo en algún momento de dar este salto, digamos? Sí, un montón. El primer miedo fue cuando, si bien mi familia ya sabía que yo me iba, y la posibilidad estaba que yo saliera del grupo, hasta que no ocurriera esa conversación, yo no tenía la certeza. Pero cuando tuve la certeza y firmé un papel, y ahí sí me agarró pánico, me fui al baño a llorar, de hecho. Porque si bien la familia lo sabía, yo no encontraba las palabras para sentarme delante de ellos. Uno, el padre proveedor, el padre presente,
qué sé yo, toda esa cosa, Esos mandatos. los mandatos. Vuelven los mandatos. Esos son Sí, propios, no sí, son de nadie, esos son mandato propio. sí, sí, absolutamente. Tiene que ver con la biología, incluso del hombre, ¿no? Que trae a su casa a la casa y cuida el fuego y todo esto, ¿no? Casi te diría ancestral, ¿no? Mm. Pero sí, Y ahí hubo miedo. En- Después cuando empecé a tener consultantes como coach, también, porque si bien había tenido prácticas en el curso, no tiene nada que ver con la vida real. es una responsabilidad también. Enorme, sí, porque en realidad lo que hacemos es iluminar el camino de las personas que vienen con un quiebre, ¿no? Vienen Sí. con algo una sensación de incomodidad y una foto de hoy y una foto futura. Entonces, nosotros acompañamos ese proceso entre las dos fotos. ¿Por qué? Porque hay algo que esa persona quiere, pero entiende que no puede. Y en realidad nosotros apelamos a sus fortalezas para que ellos entiendan que lo único que necesitan es un poco de luz y acompañamiento. Son Exacto. cosas puntuales, son procesos que tienen un comienzo y un fin. Algunos consultantes míos, sí, hace muchos años con los que vengo trabajando, 6 años, 7 años, pero uno ya se transforma más en un mentor que en un coach, porque el coach tiene que ver con procesos de incomodidad que son pasajeros. Cuando uno quiere, ellos me dicen, quiero que me acompañes en mi carrera corporativa, ya la historia cambia. En ese momento, cuando hiciste este cambio, tenías casi 50 años. Uh-huh. Entonces, seguramente hay muchas personas hoy mirando esto o en algún momento van a estar mirando este podcast y que tal vez estén en ese momento que tenés más de 50 o 50 o más, o por ahí tenés 70 y te replanteás algún cambio. Yo sé que vos no aconsejás, no decís lo que hay que hacer, vos hacés que la persona piense lo que tiene que hacer y lo trabaje. ¿Cómo llevarías a una persona que está en este momento de transición como el que vos estuviste para dar ese salto y perder ese miedo? En primer lugar, le diría que sea muy amoroso con él o con ella, responsablemente amoroso y se corra de la queja. El momento perfecto no existe, los planetas no se van a alinear cuando vos querés, eso es una trampa. Y esto, si me pedís una imagen, es un oso en un río que viene lleno de salmones y el oso tiene que agarrar un pez. Y donde ese pez se le escapó, pone la mirada en otro y va y lo busca, y va y lo busca. Hay que operar de forma proactiva, hay que hacer esa llamada, hay que ocuparse, preparar un storytelling, identificar cuál es el público consumidor que lo va a contratar, ya sea para un servicio o para un producto que él fabrica. Hay que tener esa conversación difícil con uno. El gran problema en estos casos es cuando esa persona ya dejó de trabajar, tiene una cantidad de dinero fruto de una indemnización, por ejemplo, empieza una actividad y le pide a esa actividad un resultado que no va a estar en el corto plazo. Y mientras tanto esa cuenta bancaria baja. Esa tensión que uno le pone a esa nueva actividad es muy compleja, porque esa nueva actividad está naciendo, está brotando como una plantita pequeña que necesita mucho cuidado. El día que eso sea un roble gigante, no hay zapato que lo pise. Pero no es fácil, para nada. Hay que tener El, paciencia. Más que paciencia, constancia La y disciplina, como disciplina, hablaste. disciplina y pegar golpes de timón donde vea que hay un precipicio, no vas a seguir corriendo para caer. Pero lo más importante de todo sería que teniendo un ingreso, empiecen a pensar en algo que se va a transformar
cómo quieren vivir sus próximos 40 años. ¿Mm? Exacto. Tiene mucho más lógica diseñar ese plan teniendo un ingreso que pidiéndole a esa nueva actividad que te dé un salario igual al que tenías. Ujú. Ojalá que lo logren, y seguramente más de uno lo habrá logrado, y lo felicito, pero el 90% de los casos son personas que, como yo, venían en una carrera corporativa muy cómoda y de repente el teléfono dejó de sonar y ¿y ahora qué? Ujú. Entonces, anticiparse a, a que esto va a ocurrir, porque vamos a suponer de que la persona no se anticipa, llega a los 65 años. Hoy los 65 años es muy joven. Muy. Y jubilación viene de jubileo, no es el caso en Argentina, se supone que es para celebrar, pero uno a los 65 años puede seguir trabajando perfectamente. Yo tengo mucho más de 65 y sigo trabajando y pienso trabajar hasta que pueda. De manera que es irresponsable no ocuparse previamente de algo que puede incluso apasionarte. Mira, hay un médico que me atendió hace unos cuantos años atrás, que él había heredado una colección de discos de vinilo de su padre y de su suegro, eran como 30.000 discos, un montón. Hace un montón de esto, de hecho, no existía Mercado Libre como tal, se llamaba Segunda Mano en aquel momento. Ese era un diario. Ujú. Y él empezó a vender a través de esa plataforma los discos. Y se dio cuenta de que había algunos en particular que eran muy preciados. Entonces paró, no vendió más. Y empezó a armar colecciones, selecciones, empezó a comprar para completar sus propias series. Y cuando se jubiló, era un hombre ya grande, me dijo, yo ya hace 5 o 6 años que los discos me dejan mucho más dinero que la medicina. Él, por casualidad, de alguna manera, logró transformar eso en una actividad que iba a poder hacer hasta que muriera, porque Ujú. era virtual. Entonces, uno casi te diría que debería tener la obligación personal, estando activo y teniendo luego una familia que sostener, en poder generar un ingreso. No estoy hablando de un trabajo, estoy Sí, hablando sí, de un sí. ingreso. Son Mm. cosas diferentes. Mm. Tener un ingreso de dinero que a vos te permita diseñar el trabajo con el que vas a vivir el resto de tu vida. Sí, ahí construyendo sobre tu idea, hagámoslo juntos, digo, estoy llegando a la conclusión de que habría que hacer como una planificación laboral para tu segunda etapa de la vida, ¿no? Sería algo Exactamente, así. es Pero eso. la podrías ir planificando antes, no sé, a los 40, en el momento que vos Sí. sientas ese deseo, pero planificarla en serio, porque vas a vivir muchos años más. Ese Entonces, es el punto. Si vos, ah, como vos decís, lo descubrís, y la palabra descubrir te lo dice, sacarle lo que lo cubre. mm, Esa idea está por ahí incipiente y uno la desarrolla, tiene sentido que a los 40 también, porque va a tener que vivir otros 40 más. exacto. Sí, 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 porque como decías vos, antes el tema del retiro estaba relacionado con la expectativa de vida. La edad jubilatoria es hoy a los 65 porque la expectativa era a los 70. No es más así. Claro. Entonces, son muchos años más para mantenernos activos, para trabajar si queremos. El otro día creo Ujú. que estábamos conversando de esto, de que hay personas que tal vez no quieren seguir trabajando. Igualmente está bien, porque a lo mejor no tienen ganas. Sí, Pero hay un sí, montón, hay sí, como un menú de actividades que se pueden hacer sí. independientemente de eso para estar activos, vinculados y sociables. Absolutamente. Si tenés resuelto el tema económico, estás en Disney. Y sí, Eh, y hay un montón de personas consultantes míos, gente muy grande, de 80 años, que tienen la vida resuelta y siguen haciendo sesiones conmigo porque tienen planes, porque tienen ambiciones y sí, negocios. Te agarran en una época de la vida donde tu carga familiar ya es mucho menor, tus hijos son exacto. independientes Mm, y tenés un montón de tiempo, un montón de tiempo. mm, Por eso yo exacto. volví a pintar. Exacto. Sí, no, y el otro día me comentabas que también haces pilates, haces actividad física, que eso también es como ¿Sí?
es parte de esta etapa, o sea, de todas las etapas, digo, pero no olvidarnos en esta etapa de que la actividad física recién estuvimos también con María Roca, que es neurocientífica, es psicóloga, y hablábamos como que, yo le decía, son 3 puntas: alimentación, actividad física y los vínculos. Me dice, no, hay una cuarta que es el sueño, muy importante, pero podemos pensar en este cuadrado de que no nos puede faltar ninguna de estos 4. Bueno, y vamos para cerrar y no sacarte más tiempo, consultarte acerca de esto del arte, ¿no? Que es como, es tu cable a tierra, ¿qué es para vos el arte? ¿Qué es pintar para vos? Me vuelvo loco, es mi refugio. Claro. Es mi refugio. Tengo la cabeza llena de pintura y de colores En una época tuve una art dealer, hice muestras y vendí artes, que hay algunas obras que están afuera. Sigo pintando hoy todos los días, de hecho hay un Instagram de arte, el que es curioso. No vivo del arte aún. Aspiro a que algún día eso ocurra, porque sí, si yo por mí estaría todo el día pintando. Todo el Eso día no tengo. pintando, claro. ¿Y eso lo descubriste hace poco? ¿Hace cuánto? No, ¿O yo de pinto siempre? desde los 10 10 años. años, mira. Sí, sí. Y después, bueno, conforme iba avanzando, y por ejemplo, durante muchos años no podía pintar cosas grandes porque estaba viajando. Entonces llevaba unas tablitas de 13 por 18, 2 pinceles y 4 o 5 colores, y a las noches en los hoteles pintaba. Total, como es acrílico, secaba en la noche. Después cuando aterricé, y ya dejé el trabajo corporativo, ahí pude empezar a pintar cuadros más grandes. Arriba tengo un cuadro de 2 metros por 1, por ejemplo. Los cuadros que ves acá son de 80 por 90, 1 metro por 1 metro. Pero sí, me apasiona. Soy un pintor obsesivo. Nunca estudié Bellas Artes, nunca. Siempre fue prueba y error. Mi vida en realidad fue prueba y error. La de todos, ¿no? Sí, la curiosidad sobre todo, ¿no? Yo le digo a la gente que está por empezar, sean curiosos, no tengan miedo a meter la pata, ríanse de sus errores, pero no aflojen, no aflojen. Van a tener días buenos y días malos. Mira, estos procesos son procesos que tienen picos y valles, picos y valles, picos y valles. Con el tiempo esos picos y valles siguen siendo picos y valles, pero tienden a la mejora. Y después vamos transformando esos picos y valles en lomas. Entonces esas lomas, que son mucho más amorosas, son evolutivas. No se maltraten porque se quedaron sin trabajo. No hagan eso. Si tienen trabajo hoy, aprovechen para empezar a pensar de qué forma quieren vivir sus próximos 40, 50 años. Eso es un acto de honestidad. Espectacular. Te voy a hacer una última pregunta que la hago en todos los podcasts. Te pregunto, ¿cuántos años tenés? 70. ¿Y qué estás haciendo hoy para que dentro de 10 años no te arrepientas y digas, ¿por qué no hice esto? Además de pintar, ¿Qué ¿hay algo pedazo de más? pinta? La verdad es que tratar de mantener una coherencia entre lo que pienso y lo que siento y lo que hago. No creo que vaya a reclamarme algo en el futuro, porque yo trabajo todos los días. Ayer trabajé, que fue feriado, yo trabajé, porque tengo consultantes en otros lugares que no era feriado. El sábado trabajo también. El sábado a la tarde y el domingo pinto, por lo general. Sean muy generosos con ustedes, porque si bien todos tenemos rajuñones y parte de la carrocería abollada, sean curiosos y tengan el alma intacta. No se quejen. La queja tiene que tener fecha de vencimiento, porque cuando uno se queja, se secuestra emocionalmente en un lugar muy oscuro y se tiene que ir a buscar después. Claro. Entonces, cuando sientan que se les está viniendo la noche, salgan a caminar, salgan a correr, den una vuelta a manzana, lávense las manos con agua fría, salgan del lugar físico en el que están y van a volver de otra manera. Gracias, Horacio.
En unos meses Eso te voy a volver estamos. a llamar. Quiero que vengas siempre a charlar porque no puedo parar. Es espectacular. Al hablar con vos es Bueno, espectacular. Gracias por todo. Síganlo. Los que están dudando en hacer una transición, un cambio, consulten a Horacio porque la realidad es que los va a ayudar. Así que bueno, gracias. Nos vemos la próxima.